lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le das gracias a... 2, 1. Buenas, mi gente. Yo soy Jorge Pérez y esto es Cuba en Caliente, mi gente. Nada, como siempre, con la noticia caliente. Mi gente, ¿qué es lo que más... Una pregunta. ¿Qué es lo que más se viola en Cuba? Respuesta correcta, los derechos humanos. No hay libertad, no hay nada. Ustedes saben que Cuba tiene engañado al mundo entero. Ustedes saben que Cuba firmó una carta, un tratado de que en Cuba se respetan los derechos humanos y es lo que le hacen saber a muchos países en la ONU, etcétera. Todo es una mentira. Pero no vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar de la realidad. No se puede vivir en Cuba, mi gente, así. Con un miedo a que tú decir algo y te puedan coger, meter preso o que te lleven, como le hicieron al señor ese el otro día que estaba diciendo abajo Canel. Y de la manera abrupta que se lo llevaron un careguante ahí vestido de civil, perro chivatón, que a lo mejor en su casa no tiene ni qué comer. Esas son cosas que verdaderamente indignan. Por eso no se respeta a ninguno de los gobernantes que tiene Cuba. Mi gente, nada, con Carlito Madrid aquí hoy vamos a ver, como siempre, con su manera magistral de decir la verdad sobre los derechos humanos en Cuba. Mi gente, nada, esto es Cuba en Caliente. Si quieren ayudar a nuestro canal, sencillo. Den un super chat, un super gracias. Pueden unirse y ser miembros de nuestro canal, que van a tener sus privilegios. Ya quiero empezar ya con ese programa, ya, como digo yo, ese trabajo con los miembros. Y nada, mi gente, seguimos en Cuba en Caliente pidiendo patria y vida, patria y dignidad y libertad para los presos políticos, mi gente. Nos vamos, bendiciones para todos. ¿Sabías que Cuba firmó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pero, ¿qué hace hoy la isla en relación con los derechos humanos? ¿Se cumplen, se hacen valer, se respetan los derechos humanos dentro de la isla o son simplemente un paripé? Veámoslo ahora en unos segundos. Hola a todos, bienvenidos a Carlito Madrid. Soy Carlos y hoy hablaremos de cómo el régimen cubano ha perfeccionado el arte de ignorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ir artículo por artículo, no los vamos a revisar todos, pero sí algunos de ellos para entender cómo esta isla y su régimen presume de solidaridad y justicia al mismo tiempo que se ha convertido en un laboratorio de violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Cuba firmó en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, pero parece que la tiene escondida en la misma gaveta donde tiene la prosperidad. Nadie lo ha visto. Acompáñame y vamos a ver cómo la propaganda puede hacer creer al mundo que un país respeta los derechos humanos al mismo tiempo que la realidad los atropella, les pasa por encima día a día. Comencemos por el artículo 1. Igualdad y libertad desde el nacimiento. Todos nacemos libres e iguales, excepto si naciste en Cuba, donde el apellido Castro ya te separa del resto de la población y te da unos derechos especiales, mientras el resto de la población vive en la miseria. Tú, por llamarte Castro o por pertenecer a la cúpula del Partido Comunista de Cuba, eres extremadamente rico y privilegiado. Artículo 2. No discriminación. Todos tenemos los mismos derechos sin importar origen o ideología. Claro, excepto si eres opositor político o testigo de Jehová. Entonces te conviertes automáticamente en el enemigo de la revolución. Ahí es entonces donde entra la discriminación. Claro, al ser enemigo de la revolución, da igual la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que discriminarte, censurarte, encerrarte, desterrarte, torturarte, hacer lo que sea contigo. La disidencia está prohibida. Artículo 3. Derecho a la vida y a la libertad. La libertad en Cuba
está también en el mismo cajón donde estaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Prosperidad. Nadie la ha visto. La libertad en Cuba está relegada básicamente a hacer lo que decide el régimen que debes hacer. Si respiras, criticas hacia el régimen, ahí mismo deja de existir tu libertad. Si murmuras una crítica, si piensas una crítica, ahí mismo deja de existir tu libertad. Eres condenado a cárcel, a exilio forzoso. Algunas personas han sido fusiladas, literalmente. Artículo 5. Prohibición de la tortura. ¡Wow! En Cuba se prohíbe la tortura, sí, para la familia Castro. El resto de la población es torturada física o mentalmente en su día a día. Hablamos de personas como José Daniel Ferrer, preso político hoy siendo torturado en las cárceles del régimen, pero ¿quieres ver más tortura que vivir sin energía eléctrica a día de hoy, año 2024? Viendo los alimentos de tus hijos pudriéndose en la nevera, viendo cómo no puedes dormir y al otro día tienes que ir a trabajar. Bueno, ¿qué trabajo si tampoco hay energía eléctrica para hacerlo? Eso también es un tipo de tortura. Artículo 7. Igualdad ante la ley. Todos somos verdes, pero los verdes claritos van delante, los verdes oscuros detrás. Eso es lo que ocurre en Cuba. Cuba es un estado socialista de derecho. Por tanto, no existe igualdad ante la ley. Los derechos solo son para los socialistas. El resto de los ciudadanos está obligado a ser socialista para tener derechos o literalmente discriminado por ley, por constitución. Artículo 9. No a las detenciones arbitrarias. Las detenciones en Cuba son como sorpresas. Llegan cuando menos te lo esperas. Un ejemplo clásico es el de los activistas detenidos en su propia casa. Es decir, no se los llevan presos, te detienen encerrado en tu casa, te ponen custodia policial fuera y ahí te encierran durante meses sin siquiera poder salir a buscar alimentos. Son tus amigos o familiares los que tienen que socorrer. Artículo 12. Derecho a la privacidad. En Cuba, privacidad, donde el Partido Comunista escucha tu teléfono, lee tus cartas, entra en tu casa y donde además existe algo que se llama Comités de Defensa de la Revolución. Un vecino tuyo encargado de reportar a la policía quién entra y sale de tu casa, a qué hora lo haces, cómo te vistes, qué comes. Todo es meticulosamente revisado por el régimen. Artículo 13. Libertad de movimiento. ¿Sabes que en Cuba te pueden deportar dentro del propio país? Sí, así como lo oyes. Si tú vives en las provincias del oriente del país y por casualidad tienes una novia o una pareja o un conocido en La Habana, vas a La Habana a visitarlo o te quieres ir a La Habana a vivir, la policía te encuentra en La Habana, te pide la documentación y como ve que no eres de allí, te deporta a tu provincia, además con un buen regaño. No solo eso, en Cuba te destierran. Sí, si eres opositor al régimen, el régimen tiene toda la potestad de secuestrarte, montarte en un avión de cualquier aerolínea y enviarte a cualquier país del mundo, incluso retirándote el pasaporte en complot con la aerolínea. Todavía peor, si eres un cubano desafecto al régimen, el régimen te impide la entrada en tu país, en tu casa, te impide ver a tu familia. Es decir, el régimen cubano viola la libertad de movimiento en todas sus formas posibles. La más terrible, encerrados en una celda como hay hoy presos políticos en Cuba. Artículo 14. Derecho al asilo. Irónicamente, los cubanos piden asilo en cualquier país del mundo, menos en Cuba. Además, hay muy pocas personas que piden asilo en Cuba, salvo algunos criminales. Criminales que huyen de sus países, por ejemplo, criminales de la banda terrorista ETA de España están asilados en Cuba. Criminales buscados por la justicia estadounidense después de haber cometido asesinatos en Estados Unidos están asilados en Cuba. Criminales de grupos guerrilleros narcoterroristas como el M-19, las FARC o el ELN están asilados en Cuba. En Cuba se practica el derecho al asilo, sí, para los criminales foráneos, para los locales. Los locales tienen que pedir asilos en otros países del mundo como México, España, Estados Unidos, allá donde quiera que emigren. Artículo 15. Derecho a una nacionalidad. Bueno, los ciudadanos del mundo tienen derecho a la nacionalidad de sus países, pero la nacionalidad cubana es un calvario, es una cruz. Si tienes la nacionalidad cubana, eres básicamente un apestado allá donde quiera que llegues. Nadie te quiere, no porque seas mala persona, sino porque eres un posible emigrante. Y luego, si decides renunciar a esa nacionalidad, tienes un problema porque ahora además el régimen ya no te deja entrar en la isla. Si eres cubano y naciste en Cuba, estás condenado, aunque tengas la nacionalidad de cualquier país, a entrar en la isla con el pasaporte cubano. Siempre. ¿Por qué? Razón simple. El régimen te somete a sus normas. Si tú entras a Cuba como cubano, tienes que someterte a todas las violaciones de los derechos humanos según la propia normativa del régimen y no puedes reclamar aquel país en el que te has hecho ciudadano. No puedes reclamar su embajada, su consulado, no pueden hacer nada por ti. La nacionalidad cubana es una cruz. Artículo 17. Derecho a la propiedad privada. En Cuba, en un estado socialista de derecho gobernado por un partido comunista, el socialismo básicamente plantea que la propiedad privada sobre los medios de producción pasan a manos del Estado y el Estado en Cuba es el partido, por tanto, no existe derecho a la propiedad privada. Los ciudadanos
ciudadanos no tienen acceso a los principales medios de producción del país, pero tampoco a los secundarios. Básicamente, el Partido Comunista de Cuba ha despojado a todos los ciudadanos de su propiedad. Claro, esto no es lo que te enseñan en la escuela cubana. En la escuela cubana te dicen que el Estado es el que mejor sabe gestionar la propiedad y los medios de producción, y el resultado lo tenemos hoy en día. No hay electricidad, no hay transporte, no hay comida, no hay medicina, no hay agua, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque falta el derecho a la propiedad, que es uno de los principales incentivos para que las sociedades prosperen. Artículo 18. Libertad de pensamiento y religión. Claro, el que no conoce Cuba puede pensar. Los cubanos no podemos pensar. El que no conoce Cuba, el que no ha estado dentro de Cuba, puede creer que la gente en Cuba tiene libertad de pensamiento. Y oye, ¿quién podría meterse en tu cabeza para evitarte pensar? Cuidado. En Cuba existió hasta hace muy poco un código penal que criminalizaba el pensamiento. Si tú pensabas o alguien imaginaba que tú estabas pensando cometer un delito, ibas preso. Solamente por la capacidad de alguien imaginar que tú eras proclive a cometer un delito. La ley del peligro, la peligrosidad, así le llamaban en Cuba. Créeme que en Cuba no existe libertad de pensamiento porque no solo es que no te permitan pensar, es que el régimen cubano no te enseña a pensar. Y por otra parte, tampoco existe libertad de religión. El régimen ha copado todas las religiones, las controla desde religiones afrocubanas hasta la Santa Sede, su representación en Cuba. Es controlada por el régimen cubano. La religión católica se ha convertido en un brazo más de represión dentro de la isla. No toda ella. Hay personas muy dignas dentro de la religión católica y cristiana que siguen representando los valores de su religión, pero la alta cúpula es un brazo más del Partido Comunista. El artículo 19, libertad de expresión. Bueno, la expresión es la habilidad que tenemos para decir lo que pensamos. Si no te enseñan a pensar, ¿por qué te iban a enseñar a hablar? ¿Qué capacidad tendrías para expresarte si no tienes capacidad de pensar? Pues en Cuba tampoco se respeta la libertad de expresión, porque aún teniendo la capacidad de expresar, el régimen censura, ha hecho ley la censura, la ha hecho forma. No solo censura el régimen desde las autoridades, el régimen ha enseñado a los ciudadanos a autocensurarse, a censurar dentro de su familia y a censurar a cualquier persona que emita la más mínima crítica al régimen o a alguno de sus líderes. En Cuba cumples cárcel si criticas a algún dirigente del Partido Comunista, si expresas tu sentir, si expresas tu descontento, si te quejas por llevar una semana sin electricidad, si te quejas porque no tienes comida, si te quejas porque tu hijo ha muerto esperando una ambulancia, si te quejas por cualquier cosa, si te expresas, en Cuba cumples cárcel. Artículo 20. Derecho a reunión. Sí. En Cuba tienes derecho a reunirte, claro, si eres del Partido Comunista, y te reúnes dentro del marco que el Partido Comunista establece para que te reúnas. Si quieres reunirte fuera del marco del Partido Comunista, ya pasas a ser un disidente, un opositor, un desafecto, y la próxima reunión la vas a tener con los oficiales de la seguridad del Estado, con la policía o con tus compañeros de celda recluido en una prisión. Ese es básicamente el derecho de reunión que tienes en Cuba. Nada más, pregúntale a las damas de blanco. Personas, mujeres, madres, esposas que decidieron un día reunirse para reclamar por la libertad de otras personas, sus esposos, que decidieron antes que ellas reunirse para reclamar otro derecho que estaba en la propia Constitución comunista. Pues tanto sus esposos como las damas de blanco han sido golpeadas, han sido torturadas, han sido encerradas, han sido desterradas por ejercer su derecho a la reunión en Cuba. En Cuba solo te puedes reunir cuando lo convoca el CDR, solo te puedes reunir cuando lo convoca la Federación de Mujeres Cubanas, cuando lo convoca la Federación de Estudiantes Universitarios o cuando lo convoca el propio Partido Comunista en cualquiera de sus versiones. Salvo en ese caso, está prohibido reunirse. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. ¡Wow! La seguridad social sobre el papel en la ley se ve espectacular. Toda la sociedad está segura cuando lo escribes en un papel. Pero ¿cómo es en la práctica? En la práctica, un abuelito cubano cobra de jubilación entre 5 y 7 dólares al mes. Y los productos de primera necesidad tienen el mismo precio que en cualquier otro país como Estados Unidos. Por tanto, ese abuelito tiene cualquier cosa menos seguridad. Ni seguridad para alimentarse, ni seguridad para atender su medicación, ni seguridad para disfrutar de su vejez. No existe la seguridad social en Cuba, salvo en papel escrito por los comunistas. Ahora sí, hay una campaña brutal. El régimen cubano, mediante su campaña, su propaganda, le dice al mundo que en Cuba hay un sistema de seguridad social potente. Y vuelvo a insistir, lo hay. ¿Escrito en el papel? En la realidad, claro que no existe. Tampoco, como dice el artículo 23 de la propia declaración, existe derecho al trabajo digno. En Cuba existe derecho al trabajo, no existe obligación
En Cuba existe la ley del vago que te obliga a trabajar. ¿Por cuánto? ¿Por $10 al mes? ¿Por $15 al mes? ¿Por un plato de comida? Es decir, ya no es un derecho al trabajo digno, es una obligación al trabajo esclavo. En Cuba el trabajo no dignifica. Para que el trabajo dignifique tiene que ser pagado de forma digna, es decir, tienen que compensarte por tu talento o por tu tiempo. Y esa compensación tiene que ser el equivalente a lo que tú necesitas para vivir. En Cuba, con lo que cobras de salario no vives una semana. Es más, no vives 3 días. El artículo 26 habla del derecho a la educación. ¿Tenemos derecho a la educación los cubanos o derecho a la doctrina? ¿Tenemos derecho a la instrucción o derecho a ser salvajemente adoctrinados ideológicamente y en el culto a la personalidad? Lo primero es que podría parecer que los cubanos tenemos derecho a la educación porque existe en Cuba un sistema público y universal. No es público ni es universal. No es público porque la universidad es para los revolucionarios y la gestiona una entidad que actúa como entidad privada, que es el Partido Comunista, con fondos que sustrae del pueblo. Tampoco es universal porque si la universidad es para los revolucionarios, no puede ir todo el mundo a la universidad. Los que no son revolucionarios no tienen acceso. Por tanto, ya aquí se comienza a violar el derecho a la educación. Pero por otra parte, si eres hijo de un opositor, en esa escuela que debería instruirte y contribuir con tu educación, se te discrimina, se te amenaza, se te hace moving, se te arrincona. Simplemente, ya no porque tú, sino porque tus padres piensan distinto a la línea oficial del régimen. En Cuba, la educación es un sistema bestial de doctrina que no prepara a la gente para la vida, los prepara para ser obedientes y para plegarse a cualquier dictamen de un régimen criminal. En Cuba, si existiera derecho a la educación y la educación fuera de calidad, hoy no tuviéramos hambre, un hambre terrible que sufre el cubano que no es capaz de producir ni siquiera en un país tropical, fértil, con lluvia, sus propios alimentos. En una isla, en un archipiélago rodeado de mar, no es capaz ni siquiera de pescar. ¿Te das cuenta cómo el régimen cubano ha convertido cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un mal chiste? Y lo peor es que mientras lo hacen, insisten en que ellos son un modelo de justicia social y un faro, una guía, un modelo a seguir para el mundo. Ojalá y el mundo nunca tenga que sufrir lo que sufrimos nosotros los cubanos. Este repaso no es solo una crítica, es un llamado a la reflexión sobre cómo un gobierno dice defender los derechos humanos y puede violarlos y lo hace sistemáticamente sin consecuencias. Es un peligro el hecho de que en un país no exista la separación de poderes y que además el gobierno, la parte política, controle todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ocurre lo que en Cuba. Se violan todos los derechos humanos y la propaganda además le hace creer al mundo, y a personas incluso dentro de la isla, que es todo lo contrario. Cuba es una prueba viviente de que firmar documentos no garantiza que se respeten los propios documentos. Mientras el régimen continúe su teatro político, es responsabilidad de todos nosotros seguir denunciando la realidad. En Cuba hay personas que han muerto, han sido asesinadas, como Osvaldo Payá, por ejemplo, como Laura Pollán, o jóvenes cubanos artistas como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Castillo, que hoy están presos simplemente por ejercer su libertad de expresión. Gente que en Cuba se les viola sistemáticamente los derechos humanos, al mismo tiempo que el régimen usa toda su maquinaria propagandística para mostrar al mundo un país de bien, un país justo, un país bondadoso y un sistema perfecto. Queda de parte de nosotros, los cubanos, enseñarle al mundo cuál es la realidad. ¿Qué opinas sobre esta información? ¿Conoces tú algunas violaciones de derechos humanos en Cuba? Si conoces alguna, déjanos saber en los comentarios y no olvides compartir el video, dejar tu like y suscribirte al canal. Esta información es muy útil y hay que hacérsela llegar a la mayor cantidad de personas posibles porque hoy somos los cubanos, son los venezolanos, son los nicaragüenses, pero mañana puede ser tú en tu país. Los derechos humanos son un principio universal, pero en Cuba son un privilegio que depende de tu lealtad al régimen. Es hora de exigir que esos derechos humanos sean respetados para todos, no solo para los socialistas en Cuba. Gracias por acompañarme en este video de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando la verdad, denunciando, haciendo saber al mundo la realidad de lo que ocurre dentro de la isla cárcel. Hasta pronto.